Muchas gracias por haber venido, Jaime. Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Tenemos acá con nosotros, muchas gracias otra vez, al mejor percibido ministro del régimen, ministro de Educación. Para nadie es un secreto, y creo que hay un consenso grande en que una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno ha sido el asunto de la educación. Y vamos a hablar un poco hoy día de eso, pero no solamente de lo que se ha logrado y lo que se ha hecho, sino de todo lo que falta por hacer y todo lo que es necesario, de alguna forma, ponerse de acuerdo a nivel nacional para poder empujar. Nos vamos a comer a un tiradito que he hecho hoy día, vamos a ver qué onda con eso, ojalá nadie se muera ni se intoxique. No lo coman. Y ya regresamos. No hay que hacer un análisis muy profundo para saber que, aparte del tema de seguridad, el tema de educación es uno de los más importantes, ¿no? O sea, no hay una política, salvo en este gobierno, a través de los anteriores, en la cual se toma el toro por las astas, porque posiblemente para los candidatos y para los políticos no es algo que tenga réditos inmediatos, ¿no? ¿Es tan así o si hay posibilidades de ver cosas nuevas apenas se empiece a trabajar en esto? Mira, en el caso de educación, justamente el reto es eso, ¿no? Que los países que la han hecho es porque han tenido, de alguna manera, una cierta obsesión con la educación, ¿no? Y han empezado a invertir muchos recursos, han tenido un compromiso político, un compromiso financiero, un compromiso de gestión, que se ha mantenido durante muchos años. ¿Cuántos años son esos muchos? No, puede ser 10, 20 años, ¿no? Okay. Para que realmente, porque date cuenta, si tú quieres que la gente tenga un nivel educativo distinto y tenga una mejor formación, tú tienes que exponerlo a todo un sistema educativo durante 10, 11, 12 años que sea mejor al que tenemos hoy día. De hecho, uno de los problemas que tenemos, la mayoría de los problemas que tenemos ahora no son de este gobierno del pasado, sino vienen de la educación de hace 10, 20 años. Vienen de lo que no se invirtió hace 10, 20, 30 años. Date cuenta, porque una persona, su proceso formativo en la escuela, ¿no? Empieza idealmente a los 3 o 4 años, ¿no? Dura por lo menos hasta la secundaria y luego puede hacer la educación superior. Tú estás hablando de que tienes que exponer a una persona durante 10 años, 15 años a un sistema educativo mucho mejor. Entonces, si nosotros lo empezamos a cambiar hoy día, imagínate que mágicamente tú pudieras cambiarlo hoy día, cosa que no se puede. Claro. Pero imagínate que mágicamente tienes hoy día un nuevo sistema educativo. A los chicos que están hoy día en quinto y media los has expuesto solamente por un año a ese nuevo sistema educativo, y a los de cuarto y media por 2, y a los de 3 por 3. Solamente vas a haber expuesto, ¿no? de aquí a los que hoy día tienen 3 o 4 años a ese nuevo sistema educativo. Ya, eso sí que uno pudiera cambiar tu sistema educativo, que es un monstruo, de un día para otro. Pero inclusive hacer ese cambio te puede demorar 10 años. Entonces estamos hablando de que ¿y se suman o se traslapan? O sea, el proceso de cambiar el sistema educativo y el proceso de empezar con un sistema educativo nuevo, tú me dices, para empezar a ver resultados son 10, 15, 20 años. Claro, porque a algunos chicos los vas a exponer solamente un par de años, a otros 3, otros 4. Entonces el cambio es paulatino. Pero ¿cuánto te demoras en hacer la reingeniería del sistema? No, eso, exacto. Entonces la reingeniería de ese sistema, sí, eso se puede hacer en una década. Sí, eso es una década. O sea, estamos hablando de 2 gobiernos de repente distintos. Sí, o 2 políticas totalmente completas. 2 o 3 gobiernos. Pero justamente por ese punto que tú has mencionado ahorita, de que las políticas pueden cambiar. En el caso de educación, justamente es uno de esos sectores en el cual las políticas no deben de cambiar. Entonces tienes que tener una ruta y decir, ok, esta ruta que he trazado la continúo durante un montón de tiempo, ¿no? Ahora, siempre con matices, hay las intervenciones mismas, cuando las puedo ir cambiando, pero en términos de los objetivos centrales, eso se tiene que mantener en Sin embargo, a pesar de los buenos pasos que se han dado en esta etapa del gobierno, porque digamos a partir de hay un punto de quiebre y creo que muchos estamos de acuerdo que es con la entrada, con tu entrada al ministerio, hay candidatos que ahorita están hablando de reformar la reforma, devolverle a algunas personas que fueron separadas porque después o que las degradaron, ¿no? Para devolverles a ellos de alguna manera, ponerlos en sus... Saltarse el tema de las evaluaciones o revertirlos. Y eso es peligrosísimo porque tú dices. Pero mira, hay dos cosas en lo que tú has dicho. Uno, y yo creo que sí es injusto decir que inclusive dentro de este gobierno realmente ha sido la segunda etapa. Eso no es justo, ¿ya? Porque... por ejemplo, solamente por darte 2 ejemplos, ¿no? El impulso muy fuerte que se ha dado a la educación inicial, donde se ha empezado, se ha
incrementado la cobertura de manera sustancial, había empezado antes que yo llegué. Okay. ¿No? Por ejemplo, el tema de la revalorización de la carrera del maestro, que ha requerido una ley nueva, esa ley se dio en 2012, antes que yo entrara. Pero sin embargo, ¿Ya? sí hubo un punto de quiebre desde que recordamos esta prueba PISA, esta famosa, Claro, donde eso sí. salimos hasta el perno Eso y de sí. pronto nos pusimos las pilas y dijimos, oye, hay que hacer algo con esto, ¿no? Mira, ese tema, eso sí es cierto, ya que dos o tres semanas después que yo entré a la gestión, justo salió la noticia de la prueba PISA, ¿ya? Y yo creo que eso de alguna manera ha sido útil, ¿no? Porque la noticia fue, y rara vez la educación es un titular, Claro. ¿no? En el comercio, a toda página, últimos en el mundo. No, y Era el yo titular. creo que más nos dolió, porque creo que es así, que Chile nos haya ganado y que esté Sí, primero. sí. Eso creo que es lo que más dolió, ¿no? Porque podríamos estar en el último Sí. puesto. Y si, Pero no está Chile, primero, si ¿no? Chile está Sí. después, que nosotros estamos felices. Claro, bueno, no está primero, está mejor que nosotros, eso sí, ¿no? Pero como las eliminatorias, solamente le ganamos a Venezuela. No estoy seguro, creo que pero el punto era que, o sea, la prueba PISA no la dan todos los países del mundo. Claro. Ya la dan solamente unos. Sobre la muestra que hay, Son digamos. 63 países que la dan, que son los países industrializados, ¿no? Y los países más grandes de América Latina. De ese grupo, efectivamente, la noticia fue, salimos últimos, ¿no? Y realmente, cuando dicen la palabra últimos, no es lo mismo que penúltimos, entre los últimos, no, últimos, ¿no? Ahora, todos los países africanos, todos los países, hay muchísimos países que están debajo de nosotros, pero En el último eso no importa. somos 5. No, pero... O sea, ni siquiera puedes decir lo último que dijiste. Último, ¿no? Entonces... Pero estoy seguro que hay muchos países africanos que posiblemente estén mejores que nosotros, ¿sabes? Mira, quizás algunos, pero Algunos, muchos. pero otros. O sea, yo sí tengo cierta experiencia de haber visto, ¿no? Cuando estaba en el banco, haber visto el mundo, ¿no? Y sí, bueno, pero es un país de ingreso medio, ¿no? O sea, Claro, o sea, estamos en otras ligas. Claro, en ese sentido. claramente, sí. Pero justamente lo correcto, creo yo, es justamente compararnos con las grandes ligas. Claro, mira, Eso está bien, de arriba, o sea, no como el de está abajo. bien, porque sí es cierto, y también una razón por la cual salimos últimos es porque hay algunos países que se retiraron de la prueba. Ya, algunos países de América Latina Hacían partidos políticos. ya, que se retiraron, ya, entonces se hubieran quedado, no hubiéramos salido últimos. Pero ese no es el punto. ¡No te vayas! Te hagan decirle, no te vayas, no participes, no sé qué países son, pero si no fuera ministro lo diría. Quédate, ¿no? Pero ese no es el punto, ¿te das cuenta? El punto es comparar, o sea, es correcto, ¿no? Compararnos con los países a los cuales nosotros queremos aspirar a un nivel de desarrollo, un nivel de Hacer bienestar. cola de león. Ya, mejor es ser cola de león, exactamente. Ya, hay otros países que efectivamente después de ver resultados se han retirado. Ya, es correcto, eso es incorrecto. Debemos quedarnos aún cuando nos den malas noticias. Y eso es lo mismo que tú decías de las evaluaciones. ¿No? Efectivamente, la política de evaluaciones no empieza con este gobierno, empieza desde el 2007. ¿No? Y efectivamente ahí, por ejemplo, hay dos cosas. Uno, hemos podido ir viendo que los niveles de aprendizaje de nuestros chicos en segundo grado, en matemáticas, en comprensión lectora, eran extremadamente bajos, ¿no? Estábamos en 15% en comprensión lectora, o 18%. ¿Ya? Ahora hemos ido subiendo, ahora hemos llegado a 50%, que igual es muy bajo, todavía el 50% dice, oye, pero la mitad no, ¿ya? Pero estábamos en 15% hace poco, ¿ya? En matemáticas ahorita estamos en 27%. También es muy bajo, pero hemos visto que hemos ¿Y en cuánto tiempo vamos a mejorar? Déjame cerrar solamente el tema de las evaluaciones nada más. Este año por primera vez se ha hecho la evaluación de segundo de secundaria. Por primera vez. Nunca evaluábamos a los chicos de segundo de secundaria. ¿Ya? Por primera vez lo hicimos y efectivamente las noticias son malas. ¿No? Solamente estamos en 10% en comprensión lectora, en 10% en matemáticas, ¿no? 16% en comprensión lectora. Esos números son bajísimos. Alguien podría haber dicho, oye, pero mejor que el gobierno ni lo hubiera medido. ¿Para qué queremos esas malas noticias? No, justamente, es correcto medirlo, ver que estamos en secundaria, que estábamos como estábamos en primaria hace 8 años, ¿ya? Y que entonces tenemos un largo camino por recorrer en secundaria. ¿No? Pero ahí es crítico. Ahí el tema de las mediciones también a mí me preocupa un poco porque hablamos de promedios de alguna forma, ¿no? Sí. Hay unas diferencias entre regiones en educación terribles. O sea, ¿tú sabes cuál es la primera región educación? Es Moquegua, ¿no? De alguna manera Moquegua salió entre los primeros de la evaluación. Sí, ahora está Tacna también arriba. Imagínate, Tacna y Moquegua, Loreto,
es una desgracia. Sí. O sea, y las diferencias son abismales. O sea, estamos hablando de 4 veces, 5 veces de diferencia. O sea, la diferencia, cuando hablamos de promedio, a mí me preocupa un poco porque estamos abandonando a veces lo que se suele abandonar, que es la zona del oriente, ¿no? Sí, mira, hay varias cosas preocupantes cuando uno ya mira el detalle y no te quedas en los promedios, efectivamente, ¿no? Uno, la diferencia es entre regiones. Efectivamente, todas las regiones de la selva, particularmente Loreto, Ucayali, Madre de Dios, está muy bajo, ¿no? Y de alguna manera, ya cuando tú vas a la selva y ves las escuelas en la selva, y no solamente en zonas urbanas, en la selva, en zonas rurales, claro, en la selva, tú te das cuenta, a veces tú dices, ¿en qué momento nos hemos olvidado de esta parte del Perú? Literalmente olvidado, ¿no? Hay problemas de infraestructura, problemas ¿no? con escasez de maestros, maestros que requieren muchísima mayor apoyo. ¿Cómo enfocas la educación también ahí? Porque ellos tienen otro tipo de necesidades, claro, otro tipo el reto geográfico es muy grande, la dispersión es muy grande, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos, y es lo correcto, y es uno de los principios de la gestión, es decir, nosotros, o sea, es igualdad de oportunidades, no todos los chicos no requieren una educación pública de calidad, ¿no? Pero eso no implica invertir lo mismo en todo el Perú. Educar a un chico en una escuela, ¿no? Aquí en El Salvador nos cuesta mucho menos en realidad que lo que nos cuesta, ¿no? En una zona en la selva rural, ¿no? Y va a ser mucho más caro, pero así es. Así, ¿y cuántos son esos números? Por ejemplo, ¿cuánto invierte normalmente el Estado peruano por alumno, ¿no es cierto?, versus el promedio de América Latina y el promedio del mundo o el lado OECD, los países desarrollados? Mira, cuando uno mira ese dato es una buena muestra de cómo está la educación, ¿no? Mira, el gasto por alumno en secundaria, por ejemplo, del Estado, el gasto público, ¿no? En un chico en secundaria se ha incrementado en los últimos 5 años de 640 a 1100. O sea, subió bastante. Dólares por alumno. Dólares por alumno por año. Dólares por alumno por año. Latinoamérica normalmente está entre 1.500, 2.000. Sí, un poquito más. Entonces, justamente. Y estamos en 500. Claro, o sea, ahí está el punto. Cuando tú miras el crecimiento, tú dices, oye, está muy bien, ¿no? Sí, casi 90%, o sea, muy bien el crecimiento. Ya, pero ahora comparemos, ahora miremos ese 1100 comparado con el resto de países. Correcto. Y entonces ahí vemos, bueno, Chile, Colombia están en 2.500, ¿no? 2.800, y los países de la OECD, los países desarrollados, están en 8.000 en promedio. ¿Ya? Entonces, eso se refleja en muchas cosas en educación, podemos verlo así. Tenemos un crecimiento grande, pero estamos todavía lejísimos de donde debemos estar. Es como que hemos subido 1.000 metros, pero la montaña es de 8.000 metros. Claro, yo creo que acá hacemos un pequeño corte para seguir en el siguiente bloque. Y claro, queda claro que hemos estado bien abajo, que tenemos que remontar. Claro, que hemos y subido, que además, encima de todo, va a tomar como 20 años. Todavía no es como para sentirnos orgullosísimos y contentísimos con lo No. Un bloque para poder tomar el tiradito que nos ha invitado mucho y seguimos así.